Bien, muy buenas noches. Entonces, aquí estamos y lo que vamos a ver es el libro de Ezequiel. Entonces, para poder ver el libro de Ezequiel, así en el Antiguo Testamento, es un libro que tal vez no sea uno de los que más enseñamos, pero sí es un libro que tiene muchísima riqueza. Y lo que nos gusta siempre es hacer una introducción, es decir, ubicarnos dónde es que estamos en este libro de Ezequiel. Ahí está. Comparto pantalla, presentación. Y ahí se ve. Bueno, hoy tenemos un invitado. Ahí lo que están viendo en pantalla es la que va a desarrollar. Pero primero vamos a ir viendo dónde está ubicado. Hay algo importante para poder entender la Biblia, es ubicarse tanto en el espacio, es decir, geográficamente, como también en el tiempo, cronológicamente. Cómo estaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y recuerden por qué hacemos tanto hincapié en el pueblo de Israel, que es el pueblo al cual Dios eligió, al cual le dio su manual de instrucciones, al cual le dio sus ordenanzas, lo que comúnmente llamamos como la ley. Ahora, esos preceptos sobre los cuales el pueblo de Dios se debió haber manejado, esos son los que están en el reino de Dios. Por eso es que nosotros lo estudiamos. Y es importante entender, mucho ahora en el estudio de este libro, que las expectativas, recuerden que vamos, de acuerdo a la lectura, estamos con Ezequiel capítulo 1 hasta capítulo 8, hemos leído hasta este día martes. Así que hasta ahí vamos a estar leyendo. Bien, sin más introducción, nos venimos acá. Estamos en la época del cautiverio. Hay algo importante para entender la Biblia, que es esto de cuándo Israel cayó cautivo. Haciendo una pequeña introducción, vemos que ya para este entonces el reino de Israel está dividido en dos. El reino del norte, cuya capital es Samaria, y el reino del sur, cuya capital estaba en Jerusalén. El reino del norte, para esta época de la lectura, donde estamos en Ezequiel, ese reino del norte ya había eh, desaparecido. Ya había venido el pueblo asirio, había invadido, lo había deportado, había traído nuevas personas a ese lugar, y allí esa lectura que ya hemos transcurrido. Pero ahora nos detenemos en el reino del sur, el reino del sur, al cual conocemos como los judíos, ¿sí? La parte baja donde está Benjamín y Judá, las tribus de Israel, pero como es mayor el pueblo de Judá, por eso es el que conocemos como judíos, y que a lo largo del tiempo y de los años fueron los que pudieron traspasar la historia. Por eso al 2022 conocemos como el pueblo de los judíos, y ahí viene. Bueno, ahí si me pueden seguir, ¿sí? Si me pueden seguir, estamos en la caída de Israel. Eso es lo que nombraba yo. Y acá hay una cierta referencia, ¿sí? Ahí aparece el año 722. Bueno, está la caída de Israel, reino del norte, eso es lo que ya habíamos vivido, habíamos visto. La división del reino, allá habíamos recordado con la muerte del rey Salomón, después su hijo, viene ahí la división de los dos reinos, a los cuales hacía mención recién yo. Y llegamos al año 600, 607, 605, y empieza la cautividad por Babilonia, que está bien, tiene un significado espiritual, pero en principio le damos la referencia, o sea, ¿qué fue lo que pasó históricamente allí? Hay algo importante que vamos a compartir, porque ¿de dónde viene todo esto? ¿Mm? Yo los animo siempre a que puedan leer el libro de Levítico, libro de Levítico, libro de Números, nos da la respuesta a muchas situaciones que están pasando en esta época de la lectura. ¿Sí? Si ahí me acompaña, puede buscar ahí en su versión de la Biblia, Levítico capítulo 25, versículos de 3 al 5. Dice así: 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá completo descanso,
un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo, ni podarás tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha, no lo segarás, ni recogerás las uvas de los sarmientos de tu viñedo. La tierra tendrá un año de reposo. Tengamos presente que estas palabras que se las dio Dios a Moisés todavía estaban lejos de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Sin embargo, una vez que el pueblo ingresó, ¿sí?, con Josué, se distribuyeron las tierras, ellos no guardaron este séptimo día. Entonces empezaron a pasar los años. Empezaron a pasar los años, 490 años pasaron, y ninguno de esos años guardaron el séptimo año de reposo. No estoy hablando del séptimo día, estoy hablando del séptimo año de reposo, donde debían dejar descansar la tierra. Entonces, ¿qué les dijo el Señor? Lo que el Señor dijo es que la tierra va a reposar por cada, ¿sí?, por cada año, ¿sí? Entonces ahí tenemos los 70 años, ¿sí? Los 70 años, que sería 70 por 7, ahí llegamos al 490, ¿sí?, que serían los años que no dejaron reposar la tierra. Por eso aparecen los 70 años de cautividad. Y aquí estamos en el inicio de esos 70 años. La llamada deportación, es decir, que fueron enviados desde Jerusalén hasta Babilonia, se produjo en tres, ¿sí?, en tres tiempos. Bueno, el primero, y ahí aparece un libro que nosotros hemos leído ya, y es el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque la primera deportación, es decir, cuando cayó Jerusalén, cayó Judá en manos del rey Nabucodonosor, no viene ahí la destrucción total de Jerusalén, sino que pasaron a ser lo que se conoce como vasallos. ¿Por qué? Porque le empezaron a pagar dinero, y mientras colocaron un rey ahí que hacía lo que el rey Nabucodonosor quería. Estamos ahí más o menos en el año 607, cuando Daniel, junto a sus amigos, es deportado a Babilonia. Esa es la primera deportación, valga ahí la redundancia. Pasaron unos años, ¿no?, repito ahí, 607 aproximadamente, pasaron algunos años y nos encontramos en el 598. Ya aquí, quien estaba era el rey Joaquín, o también llamado Jeconías. Bueno, este rey, que ahí, si usted está tomando nota y lo quiere buscar, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 12. Repito, Segunda de Reyes, 24:12, Jeremías 52:28, ¿qué es lo que está describiendo este tiempo? La segunda deportación. Y aquí es importante porque es deportado Ezequiel, el sacerdote Ezequiel, era de los levitas. Este sacerdote Ezequiel no es llevado al mismo lugar donde es llevado Daniel. Este va al río Quebar. Por eso ahí entendemos el Salmo 137, que lo invito a leer, y también lo dice el primer capítulo del libro que vamos a estudiar ahora. Y luego, pasado el tiempo, ahí ya nos ubicamos en aquel que vamos a leer. Ya fue deportado de Jerusalén, fue llevado a Babilonia, Ezequiel. Y luego viene la tercera, la caída, la deportación, que ahí es la que entendemos como que fue la destrucción total. Viene entonces cuando se resistieron los judíos ante el rey Nabucodonosor, y entonces viene la destrucción del templo. El templo ese magnífico que había construido Salomón, aquí es donde se destruye. Bueno, espero no haberle hecho mucho lío ahí con tantos datos, con tanta cronología. Y aquí, lo último de esta introducción, estamos de dónde a dónde fue. ¿Sí? Ahí nos ubicamos geográficamente de Jerusalén, y acá la que se conoce como la media luna fértil, ¿sí? Por eso el camino tan largo. No sé si usted alguna vez se lo habrá preguntado, ¿y por qué no caminaron un poco más corto por acá? Porque esto es una zona desértica, entonces no iba a llegar ninguno con vida. ¿Sí? Por eso es que hacían la media luna fértil. Vieron en este gráfico cómo claramente se va mostrando cómo caminan cerca del río.
¿sí? El Éufrates, ¿sí? Acá varias veces se muestra el río Éufrates describiéndolo. Eh, bueno, así son deportados hasta Babilonia, y allí es donde está este Ezequiel, y desde allí empieza a profetizar. Muy bien, sin más introducción, ¿sí? Entonces, Timara, adelante. Bueno, buenas. Si me dejas compartir pantalla, voy a compartir pantalla. Bueno, el primer capítulo de Ezequiel es es muy llamativo porque creo que todos venimos desde siempre con una idea de los ángeles, los serafines, los querubines, los arcángeles, y es como que todos los metemos dentro de, son todos ángeles, son todos iguales y son siempre los mismos. Y cuando yo me puse a leer Ezequiel, algo que me llamaba mucho la atención es toda la descripción que da Ezequiel en todo el primer capítulo. Y uno, es muy difícil poder más o menos hacerse la idea en la cabeza de cómo, qué es lo que vio, porque es algo que nosotros no, o sea, nunca vimos a alguien que anda con una rueda atrás, o si la tiene encima, o como que un ser tiene cuatro caras, y esto seguramente lo leímos también en Apocalipsis 4 que habla de los seres vivientes. Y, y bueno, algo que me gusta muy, es un versículo muy lindo, y es capítulo 1 versículo 12. Los cuatro seres vivientes avanzaban de frente, iban a donde el espíritu los impulsaba y no se volvían al andar. Ese versículo, los cuatro seres vivientes avanzaban de frente. O sea, no es que, por ejemplo, no es que vos estás en una situación y tenés que, no, bueno, capaz que si le esquivo, no, no podían esquivar nada. Solamente avanzan y son guiados por el espíritu. El espíritu, la guía que tiene el espíritu para aquellos seres vivientes que están delante del trono de Dios, es que solamente avanzan, son guiados por el espíritu solamente para avanzar. Y y no se volvían a andar. No es que te puedes arrepentir, no es que te puedes ir para el costado, no es que te puedes chocar con alguien, no solamente vas para adelante. ¿Cómo es el orden de Dios y la mente infinita de Dios que nuestra mente finita no puede entender? No sé. Y algo interesante es que estos seres vivientes son los que están ahí con Dios, o sea, son los que están en el cielo. Y uno dice, bueno, sí, los ángeles están con Dios y bueno, entonces nada, Ezequiel es lo que habla de los ángeles. Y de la costumbre que tenemos es como ver los típicos angelitos estos que aparecen en las películas, que son todos rubiecitos, de ojos claros, que son chiquititos, o si no, es que no, glorioso es, y no, no, es un hombre rubio de ojos claros, eh, todo resplandeciente, blanco, iluminado. Y cuando lees esto decís, no, bueno, no, no era tan así. Y hay una imagen, hay varios artistas que han tratado de plasmar esto, o sea, que le han pedido revelación a Dios de cómo plasmarlo. Y años anteriores se hacía en pinturas, y ahora con toda esta era digital está toda la ilustración y se puede hacer un poco más realista, así como para llevarlo un poco más a la imaginación. Y son muy impresionantes las fotos y quiero compartirlas. Por ejemplo, esta. Esta, ahí está. Bueno, esta primera. ¿Dónde se va? Bien. Esta primera. ¿Cómo? Presentación de diapositivas al centro ahí, desde la Ok, actual. esta. Esta es la que, o sea, si ya leímos todo de Ezequiel 1, eh, estaría bueno verla y tratar de ir leyendo y ahí comparando la idea que tratábamos de tener y ver cómo está plasmado. Es muy buena. Pues esta, que tienen ojos por todos lados y que son ruedas y que son ruedas arriba de otra rueda y arriba de otra rueda. Y vos decís, ¿cómo es? ¿Y cómo es? Y esta es una pintura que no se puede ver muy bien,
pero que es una de las más conocidas de cómo es que eran las ruedas alrededor, cómo es que se mueven con ruedas y todo así. Son interesantes. Eh, bueno, Ezequiel 1 es un capítulo muy... Se han hecho seminarios sobre este Ezequiel 1, o sea, es como hay que hablar mucho sobre Ezequiel 1, pero está bueno tenerlo así como, bueno, es la descripción que nos da Ezequiel sobre los seres vivientes que él vio, y que son los mismos seres vivientes que ve Juan en Apocalipsis 4 y que cantan Santo, Santo, Santo. Bueno, ¿algo para decir? Sí, que como lo vimos en algún encuentro anterior, eh, resaltar a qué le llamamos ángel. Ángel no describe el nombre en sí, sino su función. ¿Sí? Creo que vos lo dijiste, nena, es el mensajero. Eso es ángel. Y acá, no sé, estamos hablando de mensajeros, que dice seres vivientes, ¿sí? Lo mismo que en Apocalipsis. ¿Sí? Claramente el Señor dice cuando se refiere a ángeles que envían un mensaje. ¿Sí? Pero tengan presente que acá estamos hablando de seres vivientes. Por eso esa característica que recién veíamos ahí en las diferentes imágenes. Solo Claro, eso. igual lo que tiene esto de los seres vivientes es que ellos son los encargados de dar, de declarar la santidad que tiene Jesucristo, que tiene el Cordero. Y es como, santo, santo, santo. Ese es el mensaje que ellos proclaman. Ellos si llegan a ser mensajeros, el mensaje que le dan a Dios es cantarle al Cordero y cantarle santo, santo, santo. Pero igualmente cuando se presentan los ángeles delante de los hombres, son mensajeros que vienen de parte de Dios para traer un mensaje. Por ejemplo, el ángel Gabriel, cuando aparece, bueno, con Daniel o aparece con María, vengo de parte de Dios a entregarte un mensaje y vengo a decirte esto. Y es, solamente vengo a mensajearte, vengo a darte un mensaje. Pero sí, ese es Ezequiel. Ahora con Ezequiel 2, que ahí empieza, Ezequiel 2. Sí, este libro es, o sea, Ezequiel es muy bueno en todo esto de tanto despertar en el entendimiento que hay sobre el conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando lo llama Ezequiel, Ezequiel, bueno, a medida que se va leyendo, vos ves cómo él siente el peso por lo que siente Dios ante la idolatría que está teniendo el pueblo y cómo Dios se siente así. Bueno, Dios quiere que Ezequiel se sienta igual de mal. Ahora, un poco más adelante, vamos a ver que te vas a sentir tan mal que te vas a cansar, te vas a acostar de un lado, te vas a cansar un montón, pero igualmente necesito que te canses así porque necesito que sientas ese peso que yo tengo en el corazón, que ames lo que yo amo, aborrezcas lo que yo aborrezco y que tengas tal pasión por mi pueblo, a tal punto que te vas a querer correr y yo no voy a dejar que te corras. Eso lo habla, bueno, a ver, un poco más adelante lo vamos a ver. Pero este es el primer llamamiento que hay con Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2 versículo 1 y 2. Esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y pude oír al que me hablaba. Y a mí me gusta imaginármelo como, ok, es como yo estoy sentada y dice, hijo de hombre. Esa voz me dijo, yo escuché una voz, yo escuché una voz de oídas, había oído, escuché una voz, bien. Hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. O sea, pero ya está, mientras me hablaba. O sea, había una voz acá arriba y yo estaba acá sentado, parece. O sea, si te decía ponerte en pie porque estaba sentado. En pie que voy a hablarte. Y está hablando. Y dice, y el espíritu entró en mí e hizo que me pusiera el pie de pie. O sea, yo por mí misma no me iba a poner de pie nunca. Yo estoy cómoda acá. Yo estoy cómoda. Capaz que, bueno, escucho así como Dios me dijo, levántate. Dios me dijo, el día de mañana vas a hacer esto. Dios me dijo, tenés que responder al evangelio. Ah, sí, pero tengo que esperar. Ah, tengo que esperar. Si es por mí, yo estoy cómoda acá y yo no me quiero mover.
que por mí no tengo ganas de pararme, pero el espíritu, ese espíritu que hay que avivar cada día hizo que me pusiera en pie y ahí pude oír al que me hablaba. Y eso dijo Ezequiel. Y ahí pude oír al que me hablaba. Y bueno, y ahí le empieza a hablar y le empieza a decir, tal vez te escuchen, tal vez no te escuchen, pero yo necesito que vos lo digas. Y es un versículo, son tres versículos que quiero leer, que es desde el 5 hasta el 8. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Y me gusta verlo como, hay un profeta, hay un proclamador de mi palabra, hay alguien que escucha mi voz y que la habla y que no tiene vergüenza y que no tiene miedo y que no le importa lo que pueda decir el mundo, escucha lo que el cielo está hablando y lo habla a la tierra. Porque trae el reino acá a la tierra y ese es el profeta, el que trae los misterios que están en el cielo y los revela a la iglesia. Entonces, hay un profeta y ellos lo sabrán, por lo menos van a saber eso. Capaz que ni siquiera te escuchen, pero saben que hay alguien que está anunciando. Versículo 6. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras. Por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones, no temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. 7. Tal vez te escuchen, tal vez no, se lo vuelvo a decir, pues son un pueblo rebelde, pero tú proclamarás mis palabras. Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Y me gusta esto de come lo que te voy a dar porque habla de come el rollo. El comer el rollo es amargo, es dulce y después es amargo, porque la palabra de Dios viene y es como, ay, qué linda. Ay, sí, ay, me encanta, pero después cuando la empezás a saborear y empezás a tratarla y empezás a estudiar lo que Dios te dice, y vos decís, ay, me incomoda, ay, es amargo, ay, como que no me gusta, como que me hace salir de lo que yo conozco, es un gusto raro que a mi cuerpo no le gusta, que a mi carne no le gusta, y no le va a gustar, pero tu espíritu está siendo alimentado. Entonces, es necesario que sea así. Come del libro. Ezequiel, come del libro, tomemos y tomémoslo como somos Ezequiel y estamos delante de un pueblo obstinado, que este pueblo, todo es el pueblo. O sea, hay mucho pueblo en esta ciudad, dicen Hechos. Y esto con el capítulo 2. ¿Algo para decir, padre? Me gustó que dice el Espíritu entró en mí, porque hay veces como que el Espíritu Santo lo ubicamos solamente en el libro de Hechos, como si, como si Jesús fue el que anunció que vendría el Espíritu Santo, pero aquí se ve claramente, como en otras partes del Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo está activo. De la misma manera que entraban los jueces, que venían varios de los jueces, en Gedeón, en Sansón, bueno, aquí lo está haciendo al profeta. Solamente eso. Bien. Y ahora empieza el capítulo 3, que viene muy de la mano con el capítulo 2. Y hay algo que me gusta en el versículo 4. Otra vez me dijo. De cierto te digo. Y otra vez me dijo. ¿Qué le dijo? Hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclamale mis palabras. No te envío, esto es un montón. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te estoy mandando a gente con la que vos nunca te identificás. No te estoy mandando a un pueblo que, eh, o sea, por ejemplo, en Hechos 1:8, cuando manda y les daré poder y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta en los confines de la tierra. En primero es en Jerusalén, primero te envío al lugar donde vos te movés, no te envío a un lugar extraño, no te envío a un lugar en donde no conoces a nadie, primero necesito tu casa, primero necesito tu barrio, primero necesito, o sea, yo te encargué algo, con lo que vos tenés para hacer, vos lo estás haciendo, estás respondiendo al llamamiento que yo te estoy haciendo.
porque no te envío a un lugar que sea completamente diferente, no te envío a un pueblo de lenguaje complicado. Es más, tal vez hasta a tus mismos hermanos en Cristo tengas que exhortarlo y decirle, amigo, te estás pifiando, no es por ahí. Mirá acá, mirá lo que dice la palabra, mirá lo que Dios nos está animando a hacer. Vamos, hagámoslo de acuerdo a esto, porque eso es, si uno se cae, el otro lo levanta. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado. Es gente que me ha escuchado y que capaz se ha enfriado en un tiempo, capaz se ha alejado por un tiempo, capaz que es hijo pródigo, pero te estoy enviando a un pueblo que conoce y entiende de lo que le vas a hablar, pero hablarle con ese mismo entendimiento que yo te di. Porque si le vamos a hablar mundo con mundo, tratar de llegar al mundo con el mundo, ¿qué sentido tiene? Te envío a alguien, te voy a mandar a alguien y te lo dice, te voy a mandar a alguien y va a entender lo que yo te voy a mandar, lo que yo te estoy diciendo. Yo antes de que vos le hables, yo le voy a hablar en lo privado. Y eso siempre pasa. Y hay un montón de testimonios sobre eso. Porque es como, eh, sí, bueno, como te quiero contar sobre Dios y capaz que uno dice, bueno, voy a sembrar. Y es la primera vez que alguien le va a predicar el evangelio, ¿no? O, y capaz que sos quien va a cosechar la semilla, capaz que sos quien va a usar Dios para regarla, o tal vez con un hijo pródigo que eh, lleva varios llamados de atención, volvé, 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 y no te envío a un pueblo con lenguaje complicado, ya entiende de lo que le vas a hablar, ya entiende en su corazón está, ya sea un corazón de piedra o sea un corazón de carne, en su corazón ya habló Dios, y ya lo marcó y ya lo selló, y por eso te estoy mandando para que hables. Eso está muy bueno. Después, el versículo 14 del capítulo 3. El espíritu me levantó y se apoderó de mí, y me fui amargado y enardecido, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Y algo que a mí me encanta y es, ante una decisión, no hay que sentir simplemente paz. No es simplemente, eh, no es simplemente, bueno, siento paz, es donde yo sienta paz, sé que ahí es. Nosotros no nos movemos por un sentir, nosotros nos movemos por un creer, no nos guiamos por el alma, que el alma es de las emociones o sentimientos, el alma es la voluntad, la mente, nuestro mover es por el creer, nuestro mover es por la fe. Entonces, capaz que yo me siento, me da una bronca, capaz que yo no tengo ganas de ir, capaz que me siento enardecido, capaz que me siento amargado, pero el Espíritu me levantó y se apoderó de mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza, yo fui, porque la mano del Señor me sujetaba con fuerza y me sujetaba a mí. Entonces, bueno, en sí, con eso de no es lo mismo la convicción que la paz, sí hay que sentir paz, porque la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento, pero la convicción es por lo que nosotros vivimos y la convicción es la que, o sea, el motor de todo nuestro ser ahora que ya vivimos en Cristo, es la convicción. No, ¿Algo para decir? hay algo que me gusta a mí, que nombra mucho el libro de Ezequiel, que es la mano de, la mano de, la mano de Dios. Sabemos que Dios es espíritu. Entonces, ¿por qué dice mano? ¿Por qué en Isaías habla de brazo? Bueno, eso es lo que teológicamente se llama un antropomorfismo, es decir, una relación que hace la Biblia con el cuerpo humano que tenemos nosotros para nuestra mejor comprensión. ¿A qué se está refiriendo entonces cuando dice la mano? Que acá lo dicen varios pasajes, se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando dice la mano de Dios, puede traducirlo, cuando lo vuelvan a leer, lo pueden traducir como es el mover del Espíritu. ¿Sí? Eh, con mano poderosa lo sacó a Israel de allá de Egipto. Es decir, por medio del Espíritu Santo. ¿No? Lo mismo que cuando leemos Isaías, que aparece
el brazo de Dios no se ha cortado. Bueno, es una forma entonces, hacemos referencia ya que en este pasaje apareció la mano de Dios, ¿sí? Reitero, es una referencia a que al Espíritu Santo de Dios está obrando. Muy bien. Bueno, ahí estamos entonces en el capítulo 3. Sí, eso con el capítulo 3. Y hay un versículo más que me gustaría agregar con el versículo 3, que es con el capítulo 3, que es el versículo 24. Capítulo 3, versículo 24. Entonces el Espíritu de Dios entró en mí, hizo que me pusiera en pie y me dijo, ve y enciérrate en tu casa, enciérrate en tu casa. Y es interesante, porque primero vemos la secuencia. El primero es el llamamiento que tiene Ezequiel por Dios. Y le dice, bueno, te va a pasar todo esto, mira, no te va a gustar, eh, primero te quiero mostrar esto, te quiero mostrar lo otro, todo re lindo, te aviso, vos sos tremendo hombre, todo, tremendo. Y es más, después le empieza a decir advertencias, porque vemos acá como habla de, te he levantado como centinela y te voy a mandar y todo, y si vos no decís, si vos no decís el mensaje que yo a vos te encomiendo, la sangre de esa persona corre por tu cuenta, fíjate, porque corre por tu cuenta. Y si vos igualmente recibís el mensaje que yo te doy y se lo das a la persona y la persona decide no hacer nada, bueno, vos cumpliste con tu tarea, bien hecho, buen siervo fiel, pero tenés que ocuparte de aquella responsabilidad que Dios te dio. Estás respondiendo a aquello que Él te llamó, porque es como, no, sí me dio vergüenza, no, sí es como que yo no quería, no me sentía, no, por algo es, niégate a ti mismo, carga tu cruz y síguelo. Una vez que le dijiste sí a Jesús, te sigo y muero a mí, y muero a mí todos los días, mengo para que vos crezcas. Mengo, no quiero no quiero tener importancia en nada, no quiero que mis emociones tengan importancia en mi ser. Tu espíritu me inundó, tu espíritu se apoderó de mí, y ahora yo voy y lo hago. Fue una parte interesante. Y esto con el versículo 24. Y me dijo, ve y enciérrate en tu casa. Siguiente paso, encerrate en tu casa. Quiero que tengas un tiempo conmigo, que estemos solamente los dos, que me conozcas y que no tan solo me conozcas, sino que entiendas qué es lo que tengo para darte. Quiero que entiendas lo que mi corazón está entendiendo y por qué arde mi corazón en este momento. Así como eh, con los de Camino de Maús, ardía nuestro corazón. Arde nuestro corazón cuando escuchamos, cuando leemos las escrituras. Ardía el corazón de los de Camino de Maús cuando el mismo Jesús hablaba de sí mismo. Arde nuestro corazón a tal punto de entender lo que Dios entiende y por qué eh, profetiza estas cosas en contra de, a favor de y todo así. Arde nuestro corazón por Israel, arde nuestro corazón por esas almas perdidas, arde nuestro corazón por entender y conocer realmente a Jesucristo. Y, y bueno, ve y enciérrate a tu casa. Es como, hermano, intimidad, si querés conocerla a Dios, metete. La palabra de Dios nos escribió una carta de amor hermosa. Nuestro amado nos dijo, vuelvo pronto y mientras tanto necesito que vos te encargues de hacer esto. Y mientras tanto quiero que vos me conozcas, porque esa es la vida eterna, conocer al único y verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo, quien ha enviado. Entonces, después de decirle esto, sigue el capítulo 4. Y el capítulo 4 es muy interesante, porque acá empieza eh, todo lo que para el hombre es muy asqueroso. Eh, el famoso pan de Ezequiel. Me acuerdo que en un tiempo con mi mamá estuvimos haciendo una dieta y era, ay, el pan de Ezequiel, ay, el pan de Ezequiel. Y era como, ¿será el pan de la Biblia? Entonces vos te vas a leer el capítulo 4 de Ezequiel y resulta que está cocido con excremento tuvo la idea, Dios, interesante. En un principio era de excremento humano. Así como cuando hablamos del ayuno de Daniel. Y muchas veces en la congregación hablamos del ayuno de Daniel, estoy haciendo el ayuno de Daniel, y tantas veces no sabemos cuál es el ayuno de Daniel, qué consiste. Bueno, acá justamente el pan de Ezequiel. ¿Será rico el pan de Ezequiel? ¿Cómo estará cocido? Bueno,
Eh, y bueno, con todo esto, es gracioso. Vos te pones a leerlo y como que decís, es bueno, interesante, Ezequiel, pero bueno, tuvo que morir mucho. Él me gusta porque le dice, pero Dios, yo nunca me contaminé con nada, yo nunca me presté para comer nada impuro y ahora me venía a hacer comer excremento humano. Y Dios se apiada de él y le dice, bueno, tranquilo, puede ser excremento de vaca, tranquilo. Y bueno, y hay un versículo que me gusta del capítulo 4 y es el versículo 4. Acuéstate sobre tu lado izquierdo y echa sobre ti la culpa de los israelitas. Todo el tiempo que estés acostado sobre ese lado, cargarás con su culpa. Eso es lo que decía hace un rato atrás. Todo esa culpa, todo lo que está sintiendo Israel, quiero que vos lo sientas. Quiero que vos sientas el peso tan fuerte que es todas las acciones que ellos están teniendo, toda la idolatría, porque es más que nada toda la idolatría que estaba teniendo y cómo se profanaban el templo de Dios y cómo se prestaban todo el pueblo. Y era como, me está siendo infiel. O sea, yo me lo imagino, es como tu amado te da todo, te ama, te da tantas oportunidades, siempre tiene un remanente y todo así. No, yo prefiero a este Dios porque nada, qué sé yo, es más actual. Es como que con Dios yo tengo que cumplir muchos requisitos y muchas cosas así, y le prestas atención a todo lo malo y, mi hermano, todas las oportunidades que te da Dios. Pero acá Dios hizo un tácate y dijo, no, mira, o sea, todo bien, pero mira, entonces toda esa culpa que vino, porque en ese tiempo, está bueno verlo, porque es el antiguo pacto. En un antiguo pacto, en el antiguo pacto, era el ojo por ojo, diente por diente. El juicio de Dios venía enseguida. O sea, era como vos te portaste mal, bueno, ahora estamos en un tiempo de gracia, en donde esta gracia, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Gloria a Dios, gracias a Dios por llamarnos en este tiempo. Porque va a llegar un momento en el que Jesucristo va a volver y ahí se van a desatar los juicios. Y esto es buenísimo. Porque cada vez que leemos en los eh, libros, los profetas mayores sobre estos juicios que vienen, Eclesiastés habla de que no hay nada nuevo, todo se repite, todo lo que ya fue, ahora volverá a ser y todo se repite. Como la moda. Por ejemplo, ahora que están volviendo los pantalones tiro bajo, estaban en el año 2000 de moda. Bueno, y a nadie le gustan, pero están volviendo. Y así, y es como siempre vuelve, la moda vuelve, bueno, no es típico de la moda, parece que estaba escrito y bueno, Eclesiastés. Pero sí es esto, o sea, todas las cosas que leemos, por ejemplo, en Daniel. Bueno, los profetas mayores, todos los profetas mayores, vemos que se cumplen profecías, no tan solo eh, antes de que Jesús viniera, no tan solo después, no tan solo se van a cumplir cuando venga Jesucristo, se siguen cumpliendo ahora. Y van a pasar cosas, y van a pasar cosas, y vas a decir, ah, pero esto es igual a lo que pasó acá. Ah, pero esto es como acá. Y así, como la confusión que tuvieron los de Tesalónica pensando que era el juicio final, y un montón de acontecimientos. Y esto es, no, Como en 2 de Corintios 10, me acordaba, que dice, todo aquello que está escrito respecto al pueblo de Israel es justamente para que a nosotros, en este caso los gentiles, nos sirva de ejemplo, ya sea lo bueno y lo malo, ¿no? Por eso es que es como que se reitera y no es que fue tan solo una palabra profética para un tiempo determinado, sino que es viva y eficaz. ujú. Hay algo que está bueno que tengamos muy en cuenta cada vez que leamos el Antiguo Testamento. Cuando se refiere a Judá, a Israel, es Israel. Cuando habla de Jerusalén, es la iglesia. Porque Jerusalén, la nueva Jerusalén, cuando Jesús dijo, bueno, es necesario que yo me vaya y mientras me voy le voy a preparar una morada, todo re lindo, que no sé qué, así después, nada, la voz del Cordero, que no sé qué, y tenemos un lugar en el cual reinar. Nosotros veniremos a Él, real sacerdocio, y reinaremos con Él. ¿Qué reinaremos? Esa nueva Jerusalén, donde el cielo y la tierra se van a unir y van a ser una. En eso, esa nueva Jerusalén, de la iglesia.
es de aquellos que son los gentiles que han creído y aquellos judíos mesiánicos que han creído en el Mesías, el remanente. Entonces, cada vez que habla de Israel, es Israel. Toda profecía que sea con Israel, contra Israel, todo lo que se haya dicho en Isaías, es Israel. Y hay que tener ese amor y esa pasión que Dios tiene por Israel y estar al pendiente de las cosas que están pasando en Israel, nos corresponde y tipo, estamos llamados embajadores de un reino. Este reino tiene un pueblo favorito. Este pueblo favorito es favorito por todos los habitantes de este reino. Entonces nosotros como habitantes y ciudadanos del reino de los cielos tenemos que Dios arde por Israel. Y amar a la iglesia y pasear por la iglesia, así como Jesús se pasea por la iglesia a pesar de sus errores. Sí, Bueno, eh, es algo importante que como cristianos tengamos presente que el primogénito de Dios no ha cambiado a su primogénito, sigue siendo el pueblo de Israel. ¿Sí? Eso lo aclara mucho la carta a los romanos del apóstol Pablo, específicamente ahí lo que vos decías, Kimara, del capítulo 11. eh, lo hemos reiterado, pero valga la aclaración. El pueblo de Israel ha sido apartado por un tiempo hasta que el número de gentiles que ha de ser salvos se complete. Y luego Dios vuelve a tratar con su primogénito. ¿Sí? Fíjense qué importante que es que el mismo Jesús, es decir, Dios, se hizo hombre por medio del pueblo este que es elegido, que es el pueblo de Israel. ujú. Bueno, y después llevamos al capítulo 6 al 7 y al 8 habla sobre todo esto del juicio. Y está bueno verlo, está muy bueno verlo, porque vemos cómo es la ira de Dios y amar la ira de Dios. Lo entendí un día y era como que a mí la mayoría de no me gustaba leer mucho los libros, los profetas mayores, porque yo decía, no, es que muestran a un Dios muy malo y es como, pero Dios es amor y todo así, Dios es amor y es fuego consumidor. Y esto es el juicio de Dios y es hermoso. ¿Por qué? Porque hoy nosotros vemos tanta maldad, tantas cosas feas que pasan, tanta injusticia, tanta corrupción en el gobierno y tantas cosas que vos decís, pero no podés, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? O ¿cómo va a ser tan malo? Y es como, dale. ¿Y en qué momento? Y te da bronca, y es como, o sea, y te da bronca. ¿Pero qué? Entonces te enamorás de ese Dios justo y su justicia hermosa y divina, que es volver a esto. Y acá habla y en todo este tiempo que pasaron tanto que lo soporté, lo podemos ver acá. Y, y bueno, sí, literalmente nos pondríamos a leer todo capítulo 6 7 y 8 y van a pasar un montón de cosas. Y hay algo que me llama la atención en el capítulo 7 versículo 26. Una tras otra vendrán las desgracias, al igual que las malas noticias. Del profeta demandarán visiones. La instrucción se alejará del sacerdote y a los jefes del pueblo no le quedarán consejos. Lo voy a leer de nuevo. Una tras otra vendrán las desgracias. Hoy estamos en tiempo de gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Al igual que las malas noticias. Hoy la buena noticia es la noticia del Evangelio. La noticia, o sea, Evangelio significa buena noticia, la buena noticia es que Jesucristo es el mediador entre el hombre y Dios. Tenemos un ministerio de reconciliación y gracias al que nos reconcilió y que nos hizo aceptables y todo. Pero dice, vendrán las desgracias, al igual que vendrán las malas noticias. Vendrá un evangelio malo, ya no vendrá toda la libertad y toda la reconciliación que tenemos. Vendrán malas noticias. Del profeta demandarán visiones. Y me hace acordar a 1 Corintios 13, cuando habla de que la profecía, el don de lenguas, van a escasear, se van a terminar. Y vos decís como, ¿qué? O sea, van a demandar visiones a los profetas. Y esto está buenísimo, lo aprendimos hace muy poco. La diferencia entre el profeta y el vidente. Porque estamos relacionados, somos de relacionar mucho lo de, eh, no, bueno, sí, yo veo
así como en esto, y te pego con lo otro, y te profetizo esto. Verlo en la Biblia, en cómo está mostrado con los profetas, por ejemplo, con los profetas mayores. Hay profetas que son profetas videntes, y hay algunos que son videntes. ¿Quiénes son los videntes? Ezequiel es un vidente. Ezequiel veía y contaba, veía y decía. En cambio, hay algunos, por ejemplo, profetiza, hijo de hombre. Igual creo que es, Ezequiel también le dice, profetiza, hijo de hombre, a los huesos secos. Sí. Bueno, también es profeta. Pero acá lo empieza mostrando como un vidente porque todo lo que hemos leído es el ve, el ve a Jerusalén, el ve en esta situación, el ve, el ve, el ve, el ve. Y después Dios les dice, ahora profetiza, ahora habla. Y eso está muy bien. Donde se ve muy claro esto que estás diciendo de vidente y profeta, es justamente con el rey David. O sea, ya en su reino está el vidente Gad, ¿sí? G-A-D, vidente Gad, y el profeta Natán. Ahí está muy claro a estos dos ministerios, por ahí, por decirlo de alguna manera, que están nombrando ahí Kimari, ¿sí? Con el rey, con el rey de Israel, el rey David. Ok. Bueno, eh, y en sí eso, que el capítulo 6 7 y 8 habla de los juicios, y está bueno leerlo y enamorarse de la justicia que Dios tiene ante todas las cosas que nosotros decimos, tanta corrupción y todo así, y Dios lo tiene en cuenta. O sea, esas dudas que vienen al típico creyente de, ¿qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Dios por qué? Y es como, no tenés que preguntar por qué, tenés que preguntar para qué. Si preguntás el por qué y que sigue la incógnita del por qué, porque es necesario que esas cosas pasen para que se manifieste la gloria de Dios en estos juicios, porque se van a desatar los juicios de Dios. Y gloria a Dios por eso, porque la iglesia va a tener un papel en ese momento. Y no es que nosotros nos vamos a religar así como todos estos que la liga. No, nosotros tenemos una tarea encomendada, tenemos una misión, somos soldados de Cristo y tenemos una misión a la cual responder. Y tenemos que encargarnos de ser entendidos en estos tiempos, ver cómo accionar, qué hablar, cómo relacionarnos, la importancia de ya no vivimos para nosotros, es necesario que moramos a nosotros mismos para responder ese evangelio al cual, ese llamamiento hermoso, precioso que fuimos llamados para estar en el reino de Dios, reinar con Él, pero para reinar tenemos que encargarnos de lo que nos ocupa ahora. Y, y es muy lindo relacionar los profetas mayores con Apocalipsis, toda escatología y verlo como no es algo que pasó en el pasado, es algo que está pasando ahora. Estemos al pendiente de lo que está pasando en Israel, porque Israel es nuestro reloj, porque es necesario que seamos entendidos, como dice Daniel 12 en estos tiempos, seamos sabios y no tan solo querer conocerlo a Dios, sino también entenderlo, entender estos juicios y enamorarnos de esos juicios, porque es nuestro amado el cual hace justicia por amor a nosotros. Eso es hermoso. Bueno, Viste ahí lo que vos estabas compartiendo, y yo quiero compartir pantalla sobre algo que vimos recién, que es esto. Porque ¿dónde está eh, cronológicamente profetizando este, este Ezequiel? Está profetizando en lo que nombrábamos al inicio de este encuentro, entre la segunda y la tercera deportación. Está nombrando que una vez que se había ido Ezequiel, allá, como lo dice Ezequiel 1:1, en el río Quebar, ahí empieza toda esta visión que tiene el profeta, bueno, y él está anunciando que a causa de toda esta maldad del pueblo de Israel, aunque le habían llevado cautivos, ellos no querían entender, ¿sí? Y eso es lo que estaba ahora Timara relacionando a lo que hoy pasa, ¿no? Y aquello malo que estaba anunciando el profeta se cumple en la segunda deportación, o sea, con la destrucción de Jerusalén, que es cuando se destruyó el templo, cuando se rompió el templo de Salomón. Cuando todo aquello malo estaba anunciado y Dios lo cumplió. Y hoy, ¿sí? Ahí cerrando ya
este encuentro, es lo que nosotros estamos vivenciando hoy. Nosotros somos portadores de buenas noticias y la buena noticia es que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo vino acá a la tierra y es nuestro Redentor, es decir, el que ha pagado. Y que hay salvación. Esa es la buena noticia. Hay salvación. Hay una vía de escape. Bueno, pero a lo que va a suceder en el mundo, y en realidad las noticias no son buenas. ¿Por qué? Porque todo esto que uno ve como catástrofes o la maldad del ser humano, la maldad del hombre, y en realidad eso va a ir creciendo y esas son las malas noticias que acá podemos leer en el profeta Ezequiel. Muy bien. No sé si, Timara, tenías algo más ahí para compartir. Bueno, y si no, como en cada encuentro, es muy bueno esta primer clase de Ezequiel, ¿sí? Y el próximo martes, ahí sí ya retomaremos con capítulo 9 en adelante, ¿sí? Hay capítulos que son muy hermosos para estudiar, por ejemplo, el 16, seguramente lo vamos a tocar la semana que viene, como en cada encuentro los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús.